Piensa, ¿cuál es la forma en la que no se siente representado Dios de ninguna forma? La esclavitud es una de las peores formas de representar la imagen de Dios en esta sociedad, porque hablamos de la opresión, hablamos de la esclavitud, hablamos de que a una persona se le quitan todas sus facultades de poder decidir y tomar decisiones, de poder gozar de la libertad que Él nos regaló y nos dio como seres humanos, que nos brindó en nuestra dignidad, que nos brindó en ese regalo que nos dio a la hora de crearnos. Pero hoy en día, aunque no lo creas, hay más esclavos que en cualquier otro siglo. Y nuestro compromiso tiene que ser luchar en contra de la esclavitud. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre este tema? Porque con la Biblia se ha justificado la esclavitud durante muchos siglos. Pero nosotros hoy podemos tener una voz importante en este discurso que lucha en contra de la esclavitud, en contra de la trata de personas, en contra de todo eso que esclaviza al ser humano. Por supuesto, lo que más esclaviza es el pecado. Y el Señor nos quiere liberar de todo ello. Nos quiere liberar de toda esclavitud y de toda opresión. Bienvenido a un Inverso más. Vamos a dialogar sobre la esclavitud y sobre todo la propuesta de Jesús ante esta problemática que nos encontramos hoy en día. Pero por supuesto te recomendamos siempre hacerlo entre amigos. Recuerda que este proyecto Inverso lo trae ante ti el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz en conjunto para que tú puedas estudiar este Inverso, puedas ser transformado, puedas tener lecciones diarias y semanales que puedan ayudarte en tu vida espiritual. Me gustaría poder presentarte los que están conmigo, que son amigos, que son más que amigos, ya hermanos casi y hermanas. Y estoy súper contento de invitar a la mesa y poder presentarles a Helen, Mónica, Victoria, Matías. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien. Muy bien. Yo creo que ya a esas alturas ya os conocen mucho, ¿eh? Ya os saben ¿O que, no? ya saben que tiene sangre latina. Aunque no os lo creáis, yo soy latino. Os enseño unos pasos luego, si queréis. Hago clases los jueves, gratis. Sí. Luego tenemos a Victoria, que tiene un peinado diferente. Poner en los comentarios lo bien que se ve ese nuevo peinado, ¿o no? Sí, ¿verdad que se ve muy bien. Está guapísima. Totalmente. Quien diga lo contrario miente. Y tenemos a Helen la primera vez. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, no voy a mentir, pero emocionada por el tema que vamos a tratar, en verdad. Seguro que va a salir muy guay. Sí. Y Mónica, ¿qué tal guay. la semana, tía? Muy bien, muy bien. Esa fue la pregunta de hoy, imaginaros. Wow. Ya está, no hay más preguntas. Venga. Vamos al tema, que es un tema súper interesante. Sí. Es un tema muy, muy interesante. Pero antes de eso, me gustaría hacer la bonus question. Uy. ¿Alguna vez os habéis sentido oprimidos por algo? Y si lo queréis compartir, ¿eh? ¿Alguna vez os habéis sentido oprimidos por algo? O sea, estar en esclavitud por algo. ¿Os habéis sentido esclavos de algo en algún momento? A ver, yo voy a contar una anécdota, pero, o sea, no es tanto, es lo primero que me ha venido, ¿vale? Pero mi hermana es más mayor que yo, ¿vale? Ujú. Nos llevamos 6 años. Entonces, cuando pues ya tenía como 12 o así, yo tenía 6, pues me convenció de que era buena idea jugar a ser su secretaria. La esclavitud moderna. Me hacía trabajos forzados infantiles, Me encanta. me ponía una mesita a su lado mientras ella estudiaba y me iba pidiendo cosas, en plan, tráeme más papel, tráeme no sé cuántos. Y así era mi juego de cuando yo tenía 6 años. Qué fuerte. O sea, Qué es una maravilla. opresión muy light, ¿no? ¿Vale? Yo lo sé. Pero es una Pero- bienvenida a la vida. Pero sí. Ay, qué fuerte. Pues, ¿Alguno más ha estado oprimido o esclavo bajo algo? Una clase de opresión en la que, bueno, yo creo que aquí todos hemos vivido, es sobre qué piensan los demás sobre nosotros. Mm. A veces, muchas veces, hacemos cosas no porque nosotros querramos, sino porque nos sentimos con la presión de que, pero es que si hago algo diferente a esto, la gente que va a pensar de mí ya me va a tachar, ya no va a querer ser mi amigo, ya no querrá comer conmigo pizza, ¿sabes? Entonces, es como, me caché en la mar. Y a veces parece que no, pero nos dejamos muchísimo llevar por eso y es como una especie de esclavitud, ¿no? En plan, de la apariencia. Es como un queda bien, digamos, ¿no? Claro. Le gusta. pues, Una presión constante Exacto. de llegar a las expectativas de los demás, Claro. totalmente. ¿Vosotras dos os habéis sentido esclavos por algo alguna vez? Pues yo estaba pensando ahora, no es física a lo mejor como el caso de Victoria, pero creo que últimamente la sociedad en la que vivimos nos hace, o sea, nos impone estar constantemente haciendo algo, siendo productivos, o totalmente. siendo... Entonces, no sé, mentalmente a veces sí que me acabo sintiendo como esclava, ¿no? Como que no puedo descansar, no puedo parar, Claro. no puedo
tengo que ser productiva todo el rato y estar todo el rato al 100%. Totalmente. Ujú. Sí, Entonces totalmente. necesitas un parón y decir, no, espérate. Para un poquito. Vamos a pensar la cosa. ¿Y tú, Mónica? Sí. A ver, en realidad los traumas te esclavizan mucho. Tú Ya, no totalmente. vives como en un filtro y no se te quita hasta que no haces terapia. Vaya a la terapia. Amén, hermana. Pues, oye, qué fuerte, ¿eh? Y yo siento Nada, que, bueno, tú. al menos en mi vida también, si yo me he sentido esclavo a algo durante un tiempo, fue de la pornografía, ¿sabes? Y es un tema muy actual, y es un tema que muchos viven silenciosamente, y es una adicción fuerte, ¿no? Te sientes esclavo de todas esas cosas. Al final, en todo este proceso no estamos solos, ¿no? Y podemos buscar compañía, podemos encontrar refugio en Jesús, en terapia y demás. Y yo siento que ese acompañamiento de una terapeuta profesional nos puede ayudar. Y por supuesto que toda la espiritualidad nos puede liberar de todas esas circunstancias. Totalmente. Y bueno, la lucha contra la esclavitud es algo que ha tenido nuestra iglesia y sobre todo que ha llevado nuestra iglesia durante mucho tiempo, ¿no? O sea, los pioneros adventistas, lo que quería decir. Entonces vamos a estudiar un poquito esto, chicos, y vamos a comenzar con el primer texto, porque sí que hay esperanza en la esclavitud y sí que podemos encontrar libertad de todo lo que hablamos nosotros. Y si no, algunos nosotros también tenemos que tener un mensaje liberador para muchas personas que son esclavas, tanto físicamente, ¿no? Trabajos forzados y muchas otras cosas. Y por supuesto también de la esclavitud que podemos vivir espiritualmente o con ideas y demás. Así que es muy importante que hablemos de estas cosas, que las desmitifiquemos, que quitemos el tabú y que empecemos a liberar a personas de la esclavitud de que pueden vivir tan fuerte, tanto de traumas, de circunstancias de la sociedad, de todo esto que hemos hablado, que es importante que nos liberemos. Así que empezamos. Victoria, por favor, coméntanos tu interioriza, Mateo 25 del 42 al 45. ¿Vale? Sí. Cuéntanos qué dice y qué subrayaste. Vale, pues os lo leo. Porque estuve hambriento y no me disteis de comer, estuve sediento y no me disteis de beber, llegué como un extraño y no me recibisteis en vuestra casa, me visteis sin ropa y no me la disteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como un extraño o sin ropa o enfermo o en la cárcel y no te ofrecimos ayuda? Y él les dirá, os aseguro que cuando no hicisteis en favor de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. Bueno, es un texto súper conocido y, ¿cómo decirlo? Es muy guay, ¿vale? Y ahora os lo explico porque a mí personalmente me parece muy guay. Bueno, primero, aquí está hablando sobre pues, el juicio final, ¿no? Esa división entre los buenos y los malos, cómo Dios va a actuar con unos y con otros, ¿no? Y aquí está explicando, pues, las personas que se van a sorprender de no estar en el lado de los buenos, pues, cómo va a ser un poco la conversación con Dios que van a tener. Bueno, aquí lo que he subrayado es muy poquito, ¿vale? Solo la última frase de os aseguro que en cuanto no hicisteis en favor de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. Lo he subrayado en azul porque me parece como la clave del texto por varias razones, ¿vale? Una, porque aquí el Señor se está como poniendo en el lugar de todas estas personas, ¿no? De los que han pasado hambre, de los necesitados, de los pobres. O sea, se está poniendo en la zona más humilde de la sociedad y está diciendo, es que esto soy yo. O sea, ver en esta gente al Dios que yo soy, ¿no? O sea, como que está intercambiando los roles completamente de lo que usualmente se entiende como una figura divina, ¿no? Que es como, bueno, pues el pueblo sufre y yo estoy aquí por encima de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me ha parecido como muy, muy clave. Que tenemos un Jesús, un Dios que se identifica con cada uno de nosotros y que sufre cuando nosotros sufrimos y que siente consuelo cuando nosotros sentimos consuelo, ¿no? Y bueno, luego también le he querido dar otra lectura en el sentido de como si me estuviese hablando a mí, ¿vale? En plan, vale, todavía no estamos en ese momento final en el que Dios me está diciendo esto, espero que no me lo llegue a decir, pero puede ser como un pequeño toque de atención ahora que todavía no estamos en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho como una especie de traducción del texto, pero para que me hablase a mí, ¿vale? Bueno, para que le hable a quien se sienta identificado. Entonces, vale, pues os lo leo, ¿vale? Por favor. Dice así.
Si te está costando compartir el último trozo de pizza. Si te está costando compartir el último sorbito de agua de la botella. Si te está costando abrir las puertas de tu casa a la gente extranjera que viene a tu iglesia. Si te está costando compartir tu ropa con tu hermana. Si te está costando sacar un rato para visitar a un familiar o un amigo que está enfermo o en la cárcel. Acércate más a Dios, porque Dios no solo nos pide que hagamos estas cosas por los que tenemos más cerca, sino que hagamos estas también por los que están más lejos. Nos Y ha bueno. matado, ¿eh? Nos ha matado. Y, o sea, creo que es un texto que depende del momento en el que estés, pues te va a tocar una cosa, te va a tocar otra, ¿no? Porque al final estamos en una sociedad llena de problemas, de situaciones complicadas y pues todos tenemos un amigo que está pasándolo mal, un familiar que está enfermo, incluso un amigo que ha entrado en la cárcel. Y entonces, bueno, pues dependiendo de la situación en la que estés, pues te va a llamar una cosa u otra, ¿no? Pero siempre nos llama a hacer el bien a los demás. Y eso es un poco lo que A mí- tenía Está muy bonito. sobre el texto. A mí me gusta mucho porque estos versículos dan como una sensación de cercanía, ¿no? Porque al fin y al cabo dice, bueno, en los versículos que cuando no le... O sea, bueno, que a los demás cuando sufrían esto mismo y decía, pues a mí, bueno, en la última parte que a tampoco a mí me lo hicisteis, es como que ya nos da alusión a que Jesús está con nosotros. Si yo estoy enfermo, Jesús está conmigo. Al fin y al cabo nos pide que repitamos su carácter, ¿no? De ayudar a los demás. Tú que estás enferma, Jesús está contigo y pide que yo sea como que replique pues ese carácter de Jesús para ayudarte. Y no sé, me gusta mucho. Es como una cercanía muy... Es muy guay, ¿eh? Muy buena traducción, ¿eh? Sí, Tenemos que dejarla aquí. totalmente. Yo creo que es muy buena traducción, buena traducción. Gracias. De hecho, yo sí puedo comentar algo, es que me impacta un montón porque lo has como acercado mucho a nuestra realidad y a veces pensamos que la gente que tenemos cerca es por la que más hacemos y a veces es todo lo contrario. Estamos tan centrados en no tenemos que ayudar a los pobres y hacer esto y hacer lo otro y de verdad se nos olvida compartir nuestro último trocito de pizza con la persona que tenemos al lado o el último sorbito. Ujú. Que No al sé. final son las cosas pequeñas las que nos van Educando, por así decirlo. fortaleciendo Exacto. para hacer cosas más grandes, ¿no? Y si somos buenos en lo poco, en lo mucho nos pondrá, ¿no? Totalmente. Hábitos atómicos. Muy bueno. Hábitos atómicos. ¿eh? ¡Wow! ¡Qué poderoso! El tuit es el tuit. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Victoria. Ha sido increíble. La siguiente pregunta tiene que ver con ese mensaje del primer ángel, ¿no? O sea, ¿por qué la iglesia decide tener y sobre todo acogerse a este llamado para luchar en contra de la esclavitud, ¿no? Así que, Mónica, perdón, ya pasó. Mónica, No importa. ¿qué relación tiene el mensaje del primer ángel y la esclavitud y por qué tenemos un compromiso en contra de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué como iglesia hemos tenido siempre un compromiso en contra de la esclavitud? Cuéntanos un poquito, amiga. Pues yo creo que los dos primeros ángeles son también, los dos hablan sobre la liberación de la esclavitud y oponerse a ella, pero enfocándonos en el primer ángel, como tú decías, es que dice algo muy importante que es teman a Dios. Y no teman a Dios de tener miedo, sino es desde el respeto y de saber que los que nos rodean también son criaturas como nosotros. O sea, nosotros y ellos somos criaturas hechas por Dios y ¿por qué nosotros tendríamos más derechos sobre ellos de alguna manera de poner esclavitud sobre las personas que nos rodean? De hecho, el tratar con amabilidad a los que nos rodean, incluso tratar con amabilidad a las personas con las que podríamos llegar a tener un pequeño escalón de yo puedo engañar, yo puedo hacer esto. De hecho, en la Biblia, en Levítico 19, o sea, en el pueblo de Israel les deja muy claro, les dice, no maldigáis al sordo, o sea, si no te escuchan, no hagas burla, no hagas que todo el mundo haga una burla de esa persona, o no pongas tropiezo al ciego, muestra reverencia a Dios. O sea, el temer a Dios no es solo tengo que respetar a Dios, es que si quiero respetar a Dios, también respeto a las criaturas y todo lo que Él ha hecho en Eso la es muy tierra. profundo, ¿eh? O sea, poder entender que ese respeto a Dios se expresa a la hora de cuidar a su creación, ¿no? Es lo que hablamos con este texto, ¿no? Es decir, de cómo Jesús identifica y dice, no lo hiciste por ellos, no lo has hecho por mí, o sea, porque yo amo mi creación de tal forma que yo quiero que primero exprese mi amor hacia ellos, ¿no? Qué guay, Mónica. Pero yo creo que comprende no solo a los humanos, Totalmente. comprende también animales, Totalmente. naturaleza, Sí. todo. O sea, es una visión totalmente diferente. Y yo creo que en teman en Dios, en esas tres palabras, incluye mucho, pero que mucho, mucho. Y dependiendo del estudio que tú hagas, puedes profundizar más o no. También requiere de nuestra parte una
una actitud de condena hacia la esclavitud. Ujú. O sea, no solo que no esclavices tú a tu hermano, pero si ves que otras personas esclavizan o oprimen a otros seres, también tienes que poner a eso y levantar la voz. O sea, no solo callarse. En esto no vale lo de poner la otra mejilla. No, de si esclaviza a mi vecino, yo también me dejo esclavizar. No. Es que tú te tienes que poner firme ante algo que no es justo, que ni es bíblico ni parecido. O sea, totalmente. De hecho, seguimos con la historia de los israelitas cuando ellos salen. A ver, perdonadme, pero eran muy tontos, eran esclavos, habían sido tratados como animales o peor, y entonces Dios les hace una educación. Entonces, de hecho, por ejemplo, el año del jubileo era cada 50 años y era liberación, pero una liberación también espiritual, porque si te das cuenta, si tú oprimes o esclavizas a alguien, haces como un filtro, un bloqueo para que esa persona no puede adorar a Dios, no puede conectar con Dios. Entonces, te quedas como, estás bloqueando, yo creo que aquí se aplicaría mucho el versículo de eres piedra de tropiezo. Yo creo que durante muchos años ese versículo se ha utilizado mal para cosas como muy superficiales, pero en realidad esto podría ser perfectamente una piedra de tropiezo cuando tú no dejas que otras personas conecten con Dios. Claro, es que, bueno, lo hablábamos en otro capítulo que una de las cosas que Dios más valora es la libertad, ¿no? Y realmente no hay un amor real hacia Dios, sino sientes la libertad de poder elegir amarlo. Totalmente. Entonces, cuando estás atacando al sentimiento de libertad de una persona, que lo que decías tú, ¿no? En plan, tú cuando estás oprimiendo a alguien, esclavizándolo, a lo que estás atacando es a su derecho de la libertad. Cuando esa persona distorsiona tanto la realidad que no se siente libre, claro, pierde la capacidad de conectar, de tomar de hablar. decisiones, o pierde el derecho, o pierde el sentido del derecho a tener esa libertad, ¿no? Entonces, claro, eso es puede afectar a unos niveles muy, muy profundos en la espiritualidad de una persona. Sí, claro. Y sorprende muchísimo, ¿no? Cómo sin duda alguna, nuestros primeros adventistas tuvieron muy firmes, ¿no? Y Elena de White fue como muy firme con este tema, ¿no? De decir, no puede existir, ¿no? De hecho, el Inverso tiene una frase muy bonita donde es como que no puede existir una persona entre los que decía que acepte este tema, ¿no? Es como que desde el principio hubo como una oposición directa en contra de la esclavitud. Es decir, no podemos sentirnos buenos cristianos y tener esclavos. No podemos ser parte de esto, no podemos cooperar Totalmente. en parte de este tema. Y quizás hoy en día decimos, no, es que no hay esclavitud. Josías, ¿de qué nos estás hablando? Bueno, pues mirar, muy sencillo, ¿vale? Ahí en casita lo podéis hacer. Ir a Google y poner, por ejemplo, trata de personas y ponle el nombre de tu ciudad. Por ejemplo, trata de personas Santiago, Chile. O trata de personas Colombia, por ejemplo. Trata de personas Ciudad de México. O trata de personas, por ejemplo, Murcia o cualquier lugar. Y vais a ver, oye, acaban de desmantelar a un grupo de trata de personas con 30 mujeres que trabajan extranjeras. ¿Qué está pasando hoy en día? Y de hecho, os recomiendo muchísimo entrar a la página de A21.org, que es una asociación mundial que lucha en contra de la trata de personas. Son cristianos y ellos justamente buscan luchar en contra de la trata de personas y buscan decirnos que hoy en día hay más esclavos que nunca, porque hoy en día el comercio es muy importante. Y sobre todo el tema de la pornografía, todo el tema de la sexualidad es lo que más mueve, ¿no? Lo que más mueve la economía de estas personas que intentan esclavizar a seres humanos, y hay veces que esas pequeñas acciones no nos damos cuenta de cómo podemos esclavizar a las personas, ¿no? Incluso nuestro consumo de ropa también esclaviza a muchas otras personas porque obliga a que otros países tengan que estar luchando con todo el tema de la ropa, que niños estén trabajando. Entonces tenemos que ser como muy conscientes de qué cosas que aparentemente son inertes están esclavizando a personas verdaderamente y físicamente hoy en día. Por tanto, nosotros tendríamos que tener un mensaje que luche en contra de la esclavitud. Sí. Por tanto, vamos a avanzar un poquito para ver cuál es un poco la historia de esto. Y Helen, cuéntanos, tía, ¿cómo era la esclavitud del Antiguo Testamento y cómo demuestran estas leyes del Antiguo Testamento sobre la esclavitud y el increíble amor de Dios? Pues yo, para ser sincera, es un tema al que siempre le he dado vueltas. Porque pensar en la esclavitud del Antiguo Testamento me hacía preguntarme ¿por qué? ¿Cómo, siendo el pueblo de Dios, podía hacer este tipo de cosas, ¿no? O cómo Dios lo permitía, o cómo habían leyes sobre eso, no me cabía en la cabeza.
Pero estudiarlo me ha permitido darme cuenta que el concepto que nosotros tenemos de esclavitud no tiene nada que ver con el concepto que había en ese momento de esclavitud. De hecho, tengo una idea aquí apuntada, que es que la esclavitud en ese momento era considerada como una red de seguridad para personas en apuros financieros. Red de seguridad. Y dices, wow, porque para nosotros la esclavitud, que es todo lo contrario, es restricción. Y todo esto se debe a que en ese momento realmente era como ofrecerle un trabajo a esa persona, pero no solo, sino ofrecerle una familia, ofrecerle un apoyo, ofrecerle, pues eso, todo el apoyo al final financiero, quiero decir, comida, un sitio para... Y la seguridad, vuelvo a lo mismo. Creo que la sociedad en ese momento, el contexto cultural era muy distinto al nuestro y necesitaban mucho eso, el vivir en sociedad, el protegerse unos a otros, ¿no? De otros pueblos o de otros grupos. Entonces es lo que yo creo que además ofrecía este tipo de esclavitud. De hecho, lo más fuerte de todo, porque he estado leyendo las leyes que se dejan sobre la esclavitud, y me ha sorprendido mucho el ver que realmente cada 7 años tenían la oportunidad de ser libres, ¿no? De irse. Y me ha alucinado ver que aún así había gente que decidía quedarse. Y dices, ¿cómo? Te dan la oportunidad de salir y te quedas. Y lo más fuerte de todo es que era porque se sentían parte de esa familia, por el amor. Y aquí es donde yo quiero enlazar, por así decir, los dos términos, la libertad y el amor. Quiere decir, esa esclavitud no condicionaba su libertad. Y el amor que ellos recibían a pesar de ello era lo que les llevaba a ser libres, en realidad, y lo que les hacía quedarse. Además de que, pues como he dicho antes, protegía la dignidad de estas personas, protegían pues sus derechos y todo eso. Sí, lo más impactante es eso, es que haya leyes específicamente para los esclavos. O sea, de hecho, leyendo también un poco pues qué leyes eran, había una que, o sea, capaz no beneficiaba literalmente, pero sí que los protegía. O sea, si tú como amo matas a tu esclavo, tú lo que tienes es castigo de muerte. O sea, si tú le quitas un ojo, le dejas ciego a tu esclavo, a ti te hacen lo mismo. O sea, al fin y al cabo, es como tú dices, el esclavo era como parte de la familia. Aparte, también podían comer juntos en la mesa y todo. O sea, es que era un hijo más, era un hijo adoptivo. Igualdad de condiciones. Una extensión de la familia, en realidad. Sí. Y eso es brutal. El único que te pide es que, pues bueno, que hagas las cosillas, pero tienes un hogar y muchos no tienen un hogar actualmente. Entonces, pues, está muy bien. O sea, y de hecho, perdona, es que estaba hablando anoche con mi hermana sobre esto y hay una ley que dice que si tú entras solo, después de los 7 años, pues si quieres salir, sales solo. Sí. Si entras con tu mujer, saldrás con tu mujer. Pero si tú en ese momento pues se te da una esposa, tienes hijos y tal, no vas a poder salir con ellos, vas a tener que salir solo porque entraste solo. Entonces a mí eso no me cabía en la cabeza y lo estoy hablando con mi hermana y después de un rato llegamos a la conclusión de que claro, es que es una extensión más de la familia, es que porque le vas a quitar a tu mujer y a tus hijos la familia en la que han vivido, en la que han crecido, la familia a la que quieren porque tú te quieras largar. Entonces veo normal que incluso se quieran quedar ellos ahí, ¿no? Porque si al final todo está basado en el amor, no hay una limitación de libertad o de... ¿Por qué querrían irse? Es un poco como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Un poquito. No, o sea, finalmente pensarlo de esta forma, ¿no? O sea, la esclavitud es algo que existió durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel fue esclavo durante mucho tiempo. Entonces... Claro, lo que Dios hace después cuando lo saca de Egipto, donde ellos fueron esclavos, verdaderamente esclavos donde no tenían derechos, no tenían libertad, tenían que trabajar forzadamente, quizás les hace falta alimento, quizás tenían muchas carencias y se les veía como la última en la cadena alimenticia. Dios lo que hace es transformar esos conceptos, porque finalmente lo que busca es una reforma
integral del ser humano para que comprendan y se desprendan esos conceptos que traían arraigados de otras culturas, y les dice, quiero hablarte de que la esclavitud no tiene que existir. Ahora, seguramente estaba tan arraigado que poco a poco lo fue transformando hasta el momento en el que ya tengamos la madurez para decir, ¿te das cuenta que cuando tratas a una persona de esta y esta y esta forma deja de ser esclavo? Que se puede convivir y se puede ser protector, y no hace falta que veas a una persona como algo menos. Y de hecho es lo malo, ¿no? Que el ser humano termina por no comprender estas cosas, porque nos alejamos de Dios y dejamos de comprender la dignidad que tiene un ser humano. Nos olvidamos de todas esas cosas que son muy importantes. Por tanto, sí que vemos, ¿no? Sí que vemos que las personas se querían quedar, porque es que en realidad no eran esclavos. No eran esclavos. Aunque tenían ese concepto, pero es una reforma de lo que se fue, de lo que existió, y por eso Dios lo va cambiando poco a poco hasta que llegan a entenderse que cuando tú tratas a un esclavo como lo tratas, ¿no? O como se decía aquí, o con las leyes que Dios te decía, es como que deja de ser un esclavo. Deja de serlo, ya no lo es más. Por tanto, Dios lo que hace es transformar el concepto y buscar desarraigar esas cosas tan complejas que había, ¿no? De decir, oye, porque una persona sea mi propiedad, la puedo tratar como yo quiera, le puedo pedir que trabaje. No. Dios dice, no. Lo tienes que tratar con dignidad, tienes que cuidar a su familia, tienes que darle de comer, tienes que dar... Y es como que, Señor, entonces no es un esclavo. Claro, no lo es. Y nunca... Porque esa era mi idea, que no lo fuera. Claro. Por tanto, quiero sacar ese concepto. Y es muy llamativo. Sí. Es muy llamativo. Vamos a la pregunta número 3, que está muy chula. Y tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. ¿Vale? Dice lo siguiente. ¿Por qué envió Jesús al segundo ángel para advertir sobre el pecado de Babilonia antes de su regreso? ¿Qué tiene que ver esto? Ya lo veremos, ¿vale? Así que, Matías, cuéntanos, por favor, ¿qué nos enseña de la libertad el mensaje del segundo ángel? Vale, el mensaje del segundo ángel, o sea, teniendo en cuenta el primer mensaje, ¿no? El primero es temed a Dios, ¿no? El segundo es como, yo le diría como más advertencia, ¿no? Porque, bueno, os leo textual el versículo que dice... y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, para quien no sepa qué es Babilonia, que es complicado, ¿no? Pero fue una gran nación de antaño, pero que era lo peor de lo peor. O sea, Babilonia era muchas cosas. Era vanagloriosa, era muy tirana, era fornicaria, o sea, era todo lo malo. ¿Vale? Entonces, por eso se hace muchos paralelismos con Babilonia, ¿no? Entonces, claro, Jesús, ¿por qué nos mandó a este segundo ángel a hablarnos sobre Babilonia? O sea, antes de empezar, yo quiero dejar claro una cosa. Jesús es el único que puede diagnosticar, ¿no? Como la situación espiritual de una persona o incluso una nación, ¿vale? O sea, no sé si habéis tenido el típico compañero de iglesia, ¿no? Que ya te está diciendo, tío, te veo espiritualmente... muy mal, ¿eh? No sé qué. Sí, ya haciendo alusión como que yo soy mejor que tú. Yo leo más la Biblia que tú. Por lo tanto, ya tengo más espiritualidad. Como que tiene una regla en casa, ¿no? Para medir la espiritualidad, dependiendo de la cantidad de veces que ores al día, ¿no? Es como, sí, y te juzga. Y claro, esa persona no tiene por qué juzgar. Al final, el único que te juzga es Jesús. Y no te lo hace día tras día, ¿sabes? O sea, al final... Bueno, o sea, el único que puede juzgarte es Jesús y no lo hace, ¿no? Exacto. Te dice, y no lo te hace. salva. Exacto. No te dice todo lo mal que está haciendo. Te recompensa todo lo bien que te hace y te aconseja de, hey, aquí te deja unas instrucciones, que es la Biblia, ¿no? O sea, y eso es pues muy bonito, ¿no? Y bueno, centrándonos otra vez en el segundo ángel, o sea, al fin y al cabo, el mensaje nos abre a los ojos de la realidad que se profesaba, ¿no? De los cristianos, de que han asegurado ser pues la iglesia verdadera y universal de Dios y que han dado como confundido al mundo con el carácter de cómo es Dios, ¿no? O sea, al fin y al cabo, antes lo hemos hablado, el hecho de que Dios diera leyes para los esclavos ya choca con el mundo, porque no son leyes como esclavistas, son familiares, family friendly, ¿sabes? Y está muy bien. Y claro, que se venda que Dios es totalmente diferente, como que así, tirano, no sé qué, como que existían esclavos, cómo Dios puede permitir esto y tal. Es una imagen totalmente opuesta, ¿no? Que puede incluso llegar a confundir a las personas, ¿no? Y claro, esto, el hecho de decir que Dios tenía un carácter de coacción y todo, o sea, esto no tiene nada que ver, eso lo hacía Babilonia, de hecho, por eso se nos compara con Babilonia, ¿no? Porque al fin y al cabo vemos que el hecho de que Jesús envíe al segundo ángel es para que nos demos cuenta que la Babilonia
que se está profetizando, o sea, o se está replicando o se va a replicar, ¿vale? O sea, vamos ahí a ver cómo... Josías lo comentó, ¿no? Que actualmente la esclavitud está por las nubes, ¿no? O sea, ya puede que incluso que no sea de forma física, sino que pueda ser de forma mental, ¿no? Como el hecho de juzgar a una persona o de coaccionarla, seguro que, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Cuando el chico o la chica está como ya diciéndole al otro de ¿seguro te vas a poner eso? Ujú. O ¿seguro que quieres salir y no sé qué? Bueno, haz lo que quieras. Eso ya es coaccionar, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es ya un tipo de esclavismo que aunque no se vea, pues está presente, ¿no? Y ¿qué es lo que nos enseña este mensaje sobre la libertad, ¿no? O sea, es como he dicho antes, ¿no? Estamos haciendo como una comparación de la Babilonia profética, ¿no? Entonces, al replicar la Babilonia estamos condenando la libertad de las personas. Al fin y al cabo, antes lo comenté, Babilonia era de todo, ¿vale? Y naturalmente también era esclavista. Pero no un esclavismo levítico, era un esclavismo de tirano, más, digamos, más actual, ¿no? O sea, y eso no está bien. Entonces, claro, antiguamente pues tuvieron ese problema y se nos reitera de que Babilonia está, ¿no? Que nos ha embriagado de su vino, no sé qué. Y bueno, como dice el versículo, y que no caigamos en los mismos errores, ¿no? Al fin y al cabo, la historia ¿para qué está? Para no cometer los mismos errores, que después se cometen. Hombre, estuvo la Primera Guerra Mundial y ahora está la Segunda, y espérate que no esté la tercera, ¿sabes? Por favor, que no. Esperemos que no. O sea, pero bueno, ahí está grabado y es nuestra cuestión en base a lo que nosotros decidamos si volver a tropezar o no, ¿no? Porque el ser humano es el único que tropieza 2 veces por la misma piedra. El instinto de supervivencia a veces algunos no lo tienen. Entonces se encaran al primero que ven. Entonces ya, pues eso, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que quería comentar del tema de la libertad relacionada con Babilonia. Qué bueno. ¿Cómo lo veis? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte poder darnos cuenta cuán lejos estamos a veces de la imagen de Dios en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Y cuán representado está en lo más bajo de la sociedad. Y hay veces que no nos enteramos, ¿no? Vivimos, como bien decía Helen al principio, vivimos tan ocupados y tan enajenados de la realidad que viven tantas personas que no nos damos cuenta que en los países prósperos vienen personas, por ejemplo, de Latinoamérica, que les prometen un trabajo bueno y justo, que cuando llegan a, por ejemplo, el país como el que estamos, España, les quitan sus documentos y los hacen trabajar forzadamente, limpiando un hogar, diciéndole, bueno, pues ya que has venido, o prostituyéndose, o grabando videos. Y esto pasa hoy en día, pasa, de verdad, os invito a que hagáis el experimento de buscarlo. Sigue pasando hoy en día, y de hecho pasa muchísimo. Y esa es la peor forma de eliminar la imagen de Dios en una persona, extinguiendo la libertad y la dignidad que le ha dado el Señor para poder ser libre y poder ejercer su libertad. Esa forma de esclavizar por medio de ese consumo, ¿no? Porque al final se busca todo el dinero y el intercambio de dinero a través del bien más preciado que tiene esta creación, que somos los seres humanos. Por tanto, hoy en día tiene que seguir siendo contundente nuestro llamado a luchar en contra de la esclavitud. Así lo hizo Elena de White. De hecho, Inverso presenta muchas citas, que te invito mucho a que leas Inverso esta semana. Presenta muchas citas donde Elena de White es contundente, es dura ante esto. Es decir, no puede haber doctores de teología, lo llega a decir, que apoyen la esclavitud. ¿Cómo puede ser que nosotros como iglesia apoyemos la esclavitud? Porque estaban tan enajenados, estaban tan ciegos, que incluso justificaban la esclavitud con la palabra, ¿no? Y esto ha pasado no hace mucho tiempo que se justificaba la esclavitud. Decir, a ver, es que si hemos tenido esclavos tanto tiempo, ¿cómo puede ser que nos incomodemos ahora y quitemos mi esclavo? Ahora hay que defender a los esclavos. Claro, como que yo soy cristiano, pero aunque soy cristiano, yo estoy muy cómodo sabiendo que hay alguien que me va a limpiar la casa sin pagar nada. Hombre. Bueno, a ver, le doy de comer. Ostras, no, pero lo tratas de una forma mala. Claro. Es como que vamos a erradicar la esclavitud. Pero pensemos hoy en día y traigamos a nuestra mente cuáles son las formas de esclavitud que nosotros podemos estar proliferando en nuestros tiempos y qué podemos hacer nosotros como cristianos para luchar en contra de ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Oye, nosotros intentamos luchar en contra de la compra de ropa, por ejemplo, de esto, en sitios que son de fast moda, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que esclavizan a otras personas, que trabajan por menos de $1 el día o la semana y que mantienen a personas esclavizadas constantemente de esto. Bueno, quizás estas pequeñas medidas nos puedan ayudar
a contrarrestar la esclavitud de personas que sigue pasando hoy en día y que al final extinguen en la persona la dignidad, la libertad y sobre todo esa creación que Dios les ha regalado. Muchas gracias, chicos. Ha sido un capítulo muy bueno poder ver cómo la Biblia sí que nos habla y condena la esclavitud abiertamente y cómo nosotros podemos encontrar razones para poder defender la libertad del ser humano y que nosotros como cristianos tenemos que ser los primeros en promoverla. Llegamos a la parte de implícate, a los partes de los tweets. Así que, por favor, me gustaría que me compartieras vuestros tweets. ¿Alguno de vosotros? El mío. Dale. Dios rompió las inmensas cadenas del pecado. Yo tengo la obligación de liberar a los necesitados. Muy guay, muy chuli. Resumen. Muy chuli. ¿Alguien más? Venga, yo. Bueno, yo he puesto la frase que más me ha impactado del texto, ¿no? Porque lo que hagáis por el más pequeño, a mí lo habéis hecho. Muy bien. Totalmente. Mi tuit es: quien avisa no es traidor. O sea, al fin y al cabo, en la Biblia se nos avisa de muchas cosas. Entonces, nada nos pilla por sorpresa. Totalmente. Es cuestión tuya de prepararte, abrir los ojos y decir: hey, ármate, siéntate bien, porque se vienen turbulencias, ¿no? Entonces, pues eso. Qué guay. Helen. El mío es muy cortito, Dale. ¿vale? Pero es: el amor nos hace libres. Y la explicación detrás de esto es que, porque iba a decir el amor sano, pero luego pensé, es que no hay amor sano, hay amor insano. Es que si no es sano, no es amor. En realidad, y a veces se nos olvida. Totalmente. Muchas gracias. El mío es: en este siglo existe más esclavitud que en cualquier otro siglo. Nuestro compromiso es el mismo: acabar con la esclavitud. Así que es importante esto. Así que tú que estás en casa, que nos estás escuchando en este capítulo, es importante que puedas vislumbrar que el Señor quiere que seas libre. Quiere que seas libre verdaderamente. Quiere que puedas liberarte de las cadenas que estás atravesando. Quizás estás atravesando momentos de opresión por alguna adicción. Incluso por esas adicciones que a veces no son tan tangibles y no son tan visibles. Como por ejemplo, es muy sencillo poder identificar una adicción, pues alguna bebida alcohólica, alguna sustancia química y demás. Pero qué difícil es identificar las adicciones y esa esclavitud cuando tienen que ver con algo intangible. Como por ejemplo la pornografía, como por ejemplo el juego, como por ejemplo tantas cosas que son tan intangibles que no nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. Jesús quiere liberarte, Él tiene un compromiso para poder hacerlo. Y sobre todo nosotros como iglesia queremos también darte la puerta y ayudarte en este proceso para liberarte de las cadenas que te están atando. Así que esperamos que encuentres en Jesús libertad y sobre todo que también encuentres en la comunidad más cercana que puedas encontrar. Busca ayuda, pide ayuda y ojalá que el Señor te ayude a liberarte de esto y nosotros pondremos de nuestra parte para que también así sea. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos un inverso más. Recuerda que puedes visitar la página de Editorial Sé Feliz, te la dejamos acá abajo, donde vas a encontrar un montón de libros, recursos, vas a encontrar revistas, vas a encontrar también mucho contenido en su canal de YouTube, que también te lo dejaremos aquí abajo, que puedes encontrar pues matutinas, vas a poder encontrar otros resúmenes de escuelas sabáticas, vas a poder encontrar también programas muy chulos que tienen que ver con terapia, que se llama Consúltame, un montón de contenidos que te van a encantar. Así que por favor, visítalos, mira Sé Feliz y también todo lo que te puede ofrecer el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, que tiene un montón de contenido que también está creado especialmente para ti. Dios te bendiga, cuídate mucho y muchas gracias por seguirnos semana a semana. Muchas gracias, equipo, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.